El día de hoy vamos a descubrir cuánto se gana trabajando en las aplicaciones de conducción. Entre Uber, Didi e InDriver vamos a descubrir cuál es la mejor. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es la mejor aplicación para trabajar. Y esto es un punto que yo les voy a tocar desde el inicio del video para que ustedes puedan tener claridad, y al final del video, cuando ustedes vean los resultados, van a saber el por qué es la mejor aplicación para trabajar. Y en este momento vamos a hablar de la aplicación de Didi Conductor, ya que es una aplicación que es la más óptima aquí en la ciudad de Medellín, que es donde me encuentro, y es una aplicación que constantemente salen muchas carreras. Además de eso, en la aplicación de Didi Conductor se cobra una comisión mucho más económica que en las otras dos plataformas que les mostré. ¿Por qué? Porque la comisión de Didi es de un 25% por cada viaje que te cobran, y la aplicación de InDriver es de un 12%, mientras que la aplicación de Didi solamente te cobra un 10% de comisión por cada viaje. Además de eso, en la aplicación de Didi te van a estar dando muchísimos bonos, los cuales solamente tienes que completar tú una cantidad de carreras específicas, y por esas carreras específicas te van a estar dando unos bonos que la verdad son muy buenos y son muy rentables si los cumples. Y en este caso hoy vamos a hacer precisamente uno de esos bonos, a ver cuánto es el total, cuánto tiempo nos lleva, cuánto es el total de ganancia y cuánto nos quitan de comisión. Entonces, sabiendo todo esto, ya vamos a trabajar desde la plataforma de Didi Conductor. Vamos al segundo punto, y es el carro que yo tengo detrás de mí, que es el carro con el que yo trabajo, que es el carro mío, que es el carro en el que vamos a hacer el video, con el que vamos a trabajar. Hay que tener en cuenta un factor, que es que ese carro es un carro con motor 1.6, 1600, es decir, que es un carro bastante gastón de gasolina. Entonces, tenemos que tener esto presente, porque si tú quieres trabajar en esto, quieres dedicarte a esto, o simplemente quieres saber cuánto se gana aquí, también tienes que saber cuánto se gasta. Te vamos a echar 70.000 pesos de gasolina en este momento. 70.000 pesos de gasolina te va a alcanzar perfectamente para trabajar y para hacer una excelente jornada laboral. Y ojo, quédate conmigo hasta el final del video, porque en el final del video te estaré diciendo cuánto es el total de que voy a ganarme en este día de trabajo. Entonces te invito a que te veas todo el video completo y te quedes hasta el final del video para que así sepas, porque en el transcurso del video te estaré dando unos tips que si quieres dedicarte a esto te van a servir muchísimo, y más aquí en la ciudad de Medellín, que es una ciudad bastante concurrida, con muchísimas personas y con muy buenas carreras. Entonces, empecemos. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar, y lo primero que vamos a hacer es ir a una estación de gasolina a echarle gasolina al carro, a echarle 70.000 pesos de gasolina al carro. Eso equivale más o menos a unos 17.50 dólares. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar este recorrido, vamos a tanquear y vamos a iniciar, porque lo que se viene es bueno. Lo primero que vamos a verificar antes de iniciar es la promoción del día. Y como pueden darse cuenta, la promoción de hoy es cumplir con 27 carreras, y por esas 27 carreras nos van a dar 38.000 pesos. Además, hay otra promoción que va desde las 4 hasta las 7 de la noche. Por hacer 8 carreras nos van a dar el total de 15.000 pesos. Así que iniciemos. Y como todo, lo primero que vamos a hacer es abrocharnos el cinturón y entrar a la aplicación, y vamos a conectarnos para que salga nuestra primera carrera, nuestro primer servicio. Así que, bueno, como se acaban de dar cuenta, acabamos de coger nuestro primer servicio. Entonces es un servicio que va bastante cerca, así que me gusta, porque lo que vamos a hacer hoy, vamos a cumplir con las promociones que está ahí, que es la de 27 carreras. Así que tenemos que hacer hoy 27 carreras. Es bastante, pero bueno, es lo que hay. Entonces, sinceramente, vamos por ese servicio, vamos a cumplir con ese servicio y no se diga más. Así que empecemos, vamos. Aquí parece que llegamos. Esperemos que sea un buen pasajero. Un buen pasajero es de esos pasajeros que están al momento, apenas uno llegue, están esperando ahí. Esperemos que sea un buen pasajero. Vamos a ver. Ya llegamos al punto de destino. Bueno, y precisamente aquí nos encontramos esperando a la señora Damaris, a la muchacha Damaris, la señora. Vamos a ver qué tanto se puede demorar. Vamos a ver cómo nos va. Nos tocó estacionar un poquito más adelante porque hay muchos carros al lado y no se puede dejar allá. Entonces toca estacionar por acá. Vamos a ver. Bueno, en este momento nos encontramos, iniciamos el recorrido precisamente aquí en Itagüí, en el municipio de Itagüí, que es en el sur de Medellín, que es donde yo vivo. Iniciamos el recorrido aquí. La idea es coger servicios que nos vayan dirigiendo hacia lo que es el Poblado, lo que es Envigado, que esa es la zona donde yo trabajo.
Ahora, uno aquí no puede trabajar así por trabajar, coger carrera para todos lados. No puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque primero que todo, hay partes de Medellín que son inseguras para los carros. Y segundo que todo, porque no te va a rendir el día nada. Entonces, lo que vamos a hacer, trabajar sectorizados. Es decir, aquí en el sur de Medellín voy a estar cogiendo servicios que vayan por Envigado, Sabaneta, Itagüí, Suramérica, Guayabal, Belén. Y lo más lejos que vamos a ir es a Laureles y a la América, que Laureles es un poquito más al centro, pero no tan al centro. Y Laureles pues también a veces tiene buena demanda, entonces en este es el sector que vamos a estar trabajando. Y esta pasajera se está como que demorando mucho. Vamos a ver si cancelamos este servicio o qué, porque se está demorando demasiado y a nosotros la demora nos perjudica. Por favor, si estás viendo este video y eres como esa pasajera que está aquí que no ha llegado todavía, no hagas eso. ¿Por qué? Porque estás jugando con el tiempo de nosotros. Nosotros ganamos por hora, entonces sé un buen pasajero. Bueno, sinceramente parece que esta señora no va a llegar. Parece que esta señora no va a llegar, así que nosotros nos vamos a ir, vamos a cancelar el servicio y nos vamos a ir. Empezamos mal, la verdad empezamos mal, pero bueno, no importa. Son los gajes del oficio, así que hay que seguir. Vamos a cancelar y vamos a coger otro servicio. Perfecto, entonces cogimos otro servicio que literalmente estaba a 2 minutos de donde nos encontrábamos. Miren que apenas cancelé el servicio, salió otro enseguida. Por eso me gusta trabajar en esta plataforma, porque hay muchísimos servicios. Entonces, a veces no pagan tan bien, pero créanme que vale la pena trabajar. La verdad no vi cuánto era el servicio. A mí lo que me importa es coger carreras cortas. Carreras cortas para poder terminar así el bono lo más rápido posible. Calculo que nos vamos a demorar haciendo ese bono entre 8 y 9 horas. De pronto, como estoy con el celular y grabando y todo eso, de pronto nos demoremos un poco más. Vamos a ver, esperemos que no. Esperemos que hoy nos rinda el día, así que vamos. Vamos a coger al señor Hender. Esperemos que sea un buen pasajero y esté esperándonos. Bueno, estamos esperando todavía al pasajero. La verdad es que no ha llegado todavía. Estoy esperando a ver que llegue. La verdad nos han tocado hoy 2 malos pasajeros. Esto pasa, regularmente pasa, sí, pero no es lo habitual. Entonces esperemos a ver si llega rápido o si qué. Porque la verdad otra cancelación sí sería muy feo. Bueno, después de casi 7 minutos esperando apareció la señora, pero bueno, vamos. Buenos días. Buenos días. Yo pendiente a otra placa. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, como se dieron cuenta, la carrera anterior fue una carrera súper pésima, literal. Estaba muy cerca, pero la señora se demoró mucho. Además de que se demoró mucho, la señora cuando fue a pagar me salió con un billete de 50. No me preguntó si tenía cambio, sino después me tocó compartirle datos que no tenía para transferir. Entonces créanme que todas estas cosas pueden pasar. Me demoré bastante con ella, tanto así que me salió una carrera corta enseguida, la cogí. Y porque ella se demoró en pagarme, me cancelaron la carrera. Entonces, créanme que fue una experiencia súper pésima. Obviamente la califiqué súper mal por impuntual. Y literalmente empezamos el día mal. Porque yo, en este transcurso del día, normalmente yo, cuando trabajo, literalmente ya llevara 3 o 4 carreras como mínimo. Llevara 3 o 4 carreras. Hasta ahora llevamos solamente una carrera, vamos para la segunda. Esta carrera, la que vamos a recoger, no es tan buena, o sea, no es que no sea buena, sí es una carrera muy buena, muy bien paga, porque cobramos 14.000 creo que era, pero es una carrera muy larga. Entonces a esta hora se pone un poco pesado por lo general la aplicación. Entonces lo que es de 10 a 11, 11 y media se pone un poquito pesado, así que toca coger lo que nos vaya saliendo. ¿Para qué? Para no atrasarnos y para poder terminar rápido, porque si seguimos a este ritmo no terminamos hoy. Así que vamos a ver qué nos depara el destino, a ver qué nos depara la vida, porque tenemos que agilizar. Y vamos a recoger entonces al señor Guillermo, al pasajero Guillermo. Esperemos que por favor, Dios mío, este sí sea un buen pasajero, que esté puntualito, que esté pendiente apenas lleguemos. Y vamos con toda, con la mejor actitud. Lo que pasó con la señora, con las otras 2 señoras de atrás, bueno, eso pasa. Seguimos derecho. No, lo que pasa es que yo estoy grabando porque este video, el video se trata de cuánto se gana en sí trabajando en las aplicaciones
aquí en Medellín. Y sí, le voy. Hasta ahora estamos empezando, vamos a ver. La idea es ver cuánto lo que se puede ganar uno en un día trabajando 8 horas, 9 horas. Aparezco como el del José Orozco. Una nueva suscriptora. Bueno, en este momento acabamos de dejar a la muchacha anterior. Sinceramente, bueno, conseguí un nuevo suscriptor. Veníamos hablando en el camino. La verdad, una señora muy puntual, muy eficiente. Una carrera que duró 18 minutos aproximadamente, 4 de recogida y 14 de llevada. Entonces, para lo que yo necesito hoy, no me sirven esas carreras. ¿Por qué? Porque necesito coger carreras cortas. Sin embargo, esa carrera fue muy bien paga, entonces compensa unas cosas por otras, porque esa carrera salió por 14.000 pesos. Son aproximadamente $4, aproximadamente. Antes de seguir con el video, quiero hacer una pequeña pausa para recordarte que por favor te suscribas a este canal, compartas y dejes un like. Recuerda que suscribirse en este canal es totalmente gratis, no te van a cobrar absolutamente nada y así vas a poder apoyar a mi canal para poder llegar a muchas más personas. Además de eso, recuerda que este canal es un canal nuevo, apenas llevamos semana y media de haberlo creado y ha tenido muchísimas interacciones, muchísimas vistas. Este canal ha rompido en sí los límites y la idea de nosotros es llegar lo más pronto posible a los 1000 suscriptores. Entonces, por favor, suscríbete a este canal, me ayudaría muchísimo. Deja un comentario, deja un like si te gustó el video y por favor, sobre todo suscríbete. Entonces, no se diga más, así que vamos a seguir con el video. Está aquí en Envigado y vamos a llevarla directamente al Poblado. Y esta carrera me sirve porque me va a posicionar y esta carrera me va a dejar bien ubicado. Claro, era el lugar donde yo quería llegar, porque en el Poblado es donde hay mayor cantidad de carreras aquí en la ciudad de Medellín. Entonces ahí les tiro el primer dato para que los que quieran dedicarse a esto, aquí de trabajar aquí en Medellín, ya saben dónde trabajar. Los mejores lugares para trabajar aquí son Poblado, Envigado, Sabaneta, Guayabal y Laureles. Entonces no se diga más, vamos a recoger a Carolina. Bueno, aquí vamos llegando donde Carolina. Vamos a ver, esperemos que sea una buena pasajera y que esté en el punto de encuentro al momento de llegar. Ojo, otro tema importante, las propinas. Hasta ahora no han dado 0 propinas, así que vamos a ver en el transcurso de este video a ver cuánto nos dan de propina también, porque eso también importa, para eso nos presta un buen servicio. Entonces vamos a ver. Buenos días, nombre de Carolina, ¿cierto? ¿Listo? Nos salió una carrera bastante rápida, ya se empieza a ver el movimiento, se empieza a ver el cambio de horario. Entonces vamos a recoger a Erika. La verdad es una carrera más o menos corta, no es tan bien paga, pero bueno, es corta. Son 6 minutos de recogida, 8 minutos de llevada. En total son 14 minutos, me parece ideal para carreras cortas. Bueno, ya creo que ya viene ahí caminando, va a entrar al carro, así que vamos a seguir, vamos a ver. Ya se va a subir. Hola, buenas tardes, Erika. Sí. Perfecto. Ya llegué, Buenas yo tardes. buscando. Sí, yo estaba aquí al frente. ¿Listo? Bueno, acabamos de dejar precisamente a la pasajera. La verdad no quise grabar porque tenía una cara de metralleta, tenía una cara de que de mal genial, entonces me voy a preferir no grabar. Pero ahí les mostré un poquito sobre
en lo que fue el viaje. No sé si se dieron cuenta de algo muy particular, y es que al momento de finalizar la carrera no decía recibir efectivo, sino que decía finalizar. Entonces les explico eso muy rápido porque ya estamos llegando a recoger a la siguiente pasajera, que se llama Luisa Fernanda. Didi, Uber, todas las plataformas tienen dos formas de cobrar, ya sea en efectivo o por tarjeta. En efectivo significa que a ti te van a dar, cuando termines el servicio, te van a dar a ti el dinero efectivo. Y por tarjeta significa de que el usuario le paga directamente a la aplicación. Y la aplicación lo que hace es pagarte a ti el siguiente día. O sea, ese dinero se va igual al total del que nos va a aparecer a nosotros, pero esa parte del dinero se va a quedar en la aplicación. Y cuando se quede en la aplicación lo que hace es desembolsarte el siguiente día, siempre y cuando sea un día hábil. Entonces ya llegamos aquí donde Luisa Fernanda, vamos a esperar que llegue, esperemos que no se demore. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Luisa Fernanda, ¿cierto? Buenas tardes. Hola. A nombre de Sandra, ¿cierto? Sí. Bueno, acabamos de dejar al pasajero y automáticamente salió otra carrera más. Entonces, vamos a recoger a Nixon. Se llama Nixon el muchacho. Vamos a recogerlo. Y bueno, un dato. Nos dieron nuestra primera propina, que la carrera costaba 7.600 y nos dio 8.000. Nos dio 400 pesos de propina. Sí, es muy poquito, sí, pero algo. Peor es que no nos den nada. Entonces vamos a buscar a Nixon. Estás por llegar al destino. Por favor, recuérdale al usuario que no olvide sus pertenencias antes de salir del vehículo. Bueno, acabamos de dejar el servicio y como vamos a darnos cuenta, son las 12:50 aproximadamente y llevamos un total de 68.500 pesos. ¿Está bien? ¿Está mal? Para ti, no sé, coméntame aquí abajo en los comentarios, porque vamos en camino a recoger otro servicio que precisamente está a 1 minuto donde está con nosotros. Muchísimas gracias. Con gusto, feliz tarde. Bueno, en este momento es la 1:45 p.m. Voy a dejar a un señor, un pasajero, y ese pasajero nos dio 2.000 pesos de propina. Ya nos han dado 2.000 más 400, son 2.400 pesos en propina. Vamos a ver cuánto de propina, cuánto nos dan en total de propina al final del recorrido. En este momento vamos a hacer una parada técnica. Son exactamente las 4:03 de la tarde. Son las 4:03 de la tarde. Vamos a revisar cómo vamos hasta ahora. Vamos a ver cómo nos ha ido. Entonces, como nos damos cuenta, llevamos casi 7 horas de trabajo. Empezamos a las 9:20 y son las 4 de la tarde. Y llevamos 170.000 pesos hechos. Entonces, aún faltan 6 carreras por terminar. Nos faltan 6 carreras para completar el bono de las 27 carreras. Más de eso, como te estás dando cuenta, esto es lo que me gusta de la aplicación de Didi. Si solamente mira aquí que nos está dando otra opción para hacer otro bono más, un bono adicional. Por completar 8 carreras nos van a dar 15.000 pesos. Ahora, ese bono es opcional, podemos hacerlo o no podemos hacerlo. En este preciso momento vamos a recoger a la señora Luzmila. Bueno, la señora, muchacha, no sé cómo sea, pero vamos a recogerla, que se encuentra precisamente en uno de los centros comerciales más bonitos de aquí de Medellín, y es el centro comercial Arcadia. Bueno, precisamente estamos aquí. Ahí está la señora Luzmila, ya la estoy viendo, ya me dijo que veníamos con muletas. Entonces vamos a salir a recogerla, que no debe caminar mucho para que no se vaya a forzar el pie. Vamos a recogerla y a llevarla a su destino. Mira, la ayuda acá.
se van a quitar. No se preocupe, no se preocupe. 2000, ¿cierto? Sí. Mismita. Muchas gracias. Bueno, la señora Luzmila, que fue la que recogimos en este momento, de dejarla, y como ella estaba con muletas y todo eso, me pidió el favor de que le comprara un pan. Paramos un momentico y le compré un pan en la panadería y la traje a su casa. Entonces, pues, me imagino que por eso me habrá dado 2000 pesos más. O sea, la carrera le salió con un descuento y en total ella tenía que pagarme 7000 y me dio 9000 pesos. Entonces, son 2000 pesos más de propina que vamos a ir colocándolos aquí en la lista. Y estamos a un minuto porque vamos a recoger el siguiente pasajero, que no recuerdo cómo es el nombre porque no vi, pero ya estamos a un minuto, estamos a 2 cuadras, porque literal es carrera tras carrera tras carrera. Y eso es lo que a mí me gusta de Didi, porque es que en Didi son poquitas las veces que te quedas quieta, Entonces, sinceramente, es mucho mejor que las demás aplicaciones, precisamente por esto, por los bonos, las promociones que da y porque hay mucha carrera. Entonces vamos a recoger a nuestros siguientes pasajeros, que parece que son 3 chicas, y llegamos. Buenas. Hombre, Isabela, ¿cierto? Espera. Señora. Bueno, les cuento algo, y es que ya estamos solamente a una sola carrera de completar nuestra jornada laboral el día de hoy. Van 26 carreras y, bueno, llevábamos como 230.000 pesos hechos más o menos. Y miren lo que pasó. Como yo necesitaba ir para mi casa, yo vivo en Itagüí, que es en la parte del sur, que es pegando un poquito como con San Antonio de Prado. Eso se llama Itagüí San Gabriel. Yo, como ya voy para la casa, yo pedí una carrera direccionada. Lástima que no pude grabar porque, bueno, me salió de repente y la acepté. Pero yo pedí una carrera direccionada para que me llevara directamente hasta mi casa, hasta esos lados. Entonces, efectivamente, la aplicación me mandó una muy buena carrera. El pasajero se llama Sebastián y la carrera es desde aquí, desde el Poblado hasta San Antonio de Prado, que más o menos es cerca de mi casa, queda más o menos a unos 5 minutos de mi casa. Entonces, vamos a recoger a Sebastián y esa carrera dura más o menos 1 hora. Dura 1 hora la carrera, de aquí hasta allá por el tráfico y por todo. Y ahí finalizaremos la jornada laboral. Son las 5:30 de la tarde, son las 5:30. Es decir, que esta jornada laboral se acabaría en sí a las 6:30. Ahora, yo puedo coger una carrera más corta. Sí. Y podría terminar la carrera, la jornada laboral en 10 o en 15 minutos. Pero ¿qué pasa? Que como esa carrera me servía y me va a dejar literalmente a unos pasos de mi casa, yo la cogí y la direccioné hacia mi casa. Bueno, hemos dado por finalizada la jornada laboral. Como vieron, ya me quedé sin luz. Estoy un poquito sin luz en este momento porque solamente tengo la luz del carro prendida. Entonces, en este momento finalizamos los 27 viajes. Y bueno, porque yo decidí tomar una carrera larga que me llevara desde el Poblado hasta mi casa. Entonces ya en este momento ya yo estoy literalmente yendo a mi casa, que estoy a 5 minutos. Acabo de dejar a los pasajeros, al pasajero Sebastián. Entonces, como ya no tengo luz, como es de noche, voy a esperar a que cargue todo hasta mañana. Y mañana les voy a decir cuánto fue el total de que gané trabajando el día de hoy en la aplicación. Bueno, tenemos que tener en cuenta algo, y es que en este preciso momento son las 6:55 de la tarde. Es decir, que trabajamos un poco más de 9 horas. 9 horas y media más o menos, porque nosotros empezamos a trabajar a las 9:20. Ahora, también tienen que tener en cuenta algo, y es que la jornada laboral mía
era aproximadamente de 8 horas, 8 horas y 20, 8 horas y media. Pero yo como decidí tomar una carrera que me iba a llevar desde allá, desde el poblado hasta directamente a mi casa, por eso se demoró 1 hora más. Entonces la jornada laboral para cumplir con los 27 viajes más o menos son de 8 horas, 8 horas y media. Pero como ya yo estoy cerca de mi casa, como cogí una carrera larga, entonces por eso se llevó 9 horas y 9 horas y media. Entonces, como me estoy quedando sin luz en este momento, lo que vamos a hacer es que ahorita mismo yo tengo que llegar a mi casa porque tengo entrenamiento ahorita a las 7:30 de la noche. Entonces literalmente llego y salgo, tengo que entrenar. Entonces el día de mañana voy a esperar que se actualice la aplicación de Didi, que me llegue todo lo que me vaya a llegar, si de pronto alguien me quiere dar alguna propina, si de pronto alguien me quiere dar algo. Y cuando eso pase, mañana temprano yo les estaré mostrando en sí cuánto es el total de lo que se puede generar en un día con Didi. Bueno, entonces en este momento, habiendo finalizado la jornada laboral, yo voy a cerrar aquí porque me estoy quedando sin luz y me están viendo muy oscuro. Y el día de mañana continuamos y vamos a saber cuánto fue el total del ingreso que tuve al trabajar 9 horas con Didi. Muy pero muy buenos días a todos, espero que se encuentren súper bien y bueno, sin más preámbulos a lo que vinimos. Creo que todos tenemos que saber que yo trabajé fue el día de ayer, el día martes. Entonces quise trabajar un día martes para que ustedes vean lo que se gana realmente trabajando aquí un día de semana normal. No trabajé ni un sábado, ni un domingo, ni nada de eso, no. Trabajé un martes para que ustedes puedan darse cuenta en realidad cuánto se gana trabajando un día normal de semana. Entonces tienen que tener, primero que todo, tienen que tener eso en cuenta. Segundo, voy a compartirles pantalla y voy a mostrarles a ustedes aquí al ladito mío las carreras, el historial de las carreras de ayer para que ustedes vean y ustedes verifiquen la veracidad de las carreras, de que yo cumplí con la promoción. Entonces, como podemos ver, la primera carrera fue a partir de las 9:30 de la mañana y la última carrera fue hasta las 6:40 de la tarde. Entonces, ustedes aquí pueden verificar de que yo cumplí con todas las carreras, de que no inventé nada y pueden verificar de que sí es correcto lo que les estoy mostrando, de que ayer sí fui a trabajar y de que ayer precisamente también cumplí con la promoción. Entonces, otro factor que tienen que tener en cuenta ustedes es lo siguiente. Normalmente las jornadas laborales son de 8 horas, pero yo ayer me extendí 1 hora más. Empezamos a las 9:30 de la mañana y terminamos a las 6:40 de la tarde. O sea, en ese transcurso hay 9 horas y 10 minutos y 13 minutos, que fue lo que nos demoramos exactamente. Entonces, a lo que voy es que yo me demoré 9 horas porque yo quise extender un poco la jornada laboral. ¿Por qué? Porque es que yo estaba en el poblado y yo quería tener una carrera que me fuera a traer directamente a mi casa. Yo cogí una carrera que fue bastante larga, que duró más de 1 hora. En realidad esa carrera duró casi 1 hora y 10 minutos desde el poblado hasta acá, hasta cerca de mi casa. Entonces, si yo hubiera hecho lo normal, que es coger una carrera corta para finalizar la jornada laboral, hubiera tenido de pronto un poquito de menos ingresos, pero hubiera terminado a las 8 horas. También tienen que tener en cuenta lo siguiente, y es que en ese transcurso de 9 horas yo saqué tiempo para almorzar, es decir, saqué media hora para yo almorzar. Tienen que tener también en cuenta de que la jornada completa mía fue de 9 horas, porque yo quise extenderla y que además en esas 9 horas me dio tiempo para almorzar y para comer algo. Ya sabiendo esto, a lo que vinimos. ¿Cuánto se gana trabajando un día en la aplicación de Didi? Y se los voy a estar mostrando en pantalla para que ustedes también vean. Y el total de lo que se gana una persona trabajando en la aplicación de Didi son 300.000 pesos diarios. Así como lo están viendo en pantalla, el total da 299.000 pesos, pero eso lo vamos a redondear. Y también tenemos que sacarlo de las propinas, que las propinas alrededor fueron de 6.000 pesos en propinas ayer. Entonces, el total, sin sumar propinas, son 300.000 pesos diarios. Y el total, sumando las propinas, son 306.000 pesos diarios. Porque ayer, sinceramente, ayer no nos fue tan bien con las propinas, solamente nos dieron unas cuantas propinas y solamente dieron 6.000 pesos. Pero los 6.000 pesos, eso suma, eso importa. Entonces, nos dieron 6.000 pesos en propina y 300.000 pesos que nos ganamos nosotros trabajando en la aplicación. Pero de esos 300.000 pesos tienen que tener en cuenta otros gastos, como el gasto de la gasolina, que nosotros tanqueamos el carro con 70.000 pesos para trabajar el día de ayer.
Entonces a esos 300.000 pesos hay que descontarle 70.000 pesos. Y eso da un total de, sí, 230.000 pesos. A esos 230.000 pesos tenemos que sumar lo que son las propinas. En total, el día nos quedó por 236.000 pesos sumando las propinas. Sin sumar propinas, 230.000 pesos colombianos. Ahí le estaré dejando también los precios en dólares. El algoritmo de Uber y de Didi están programados para que las personas ganen entre 25 y 30.000 pesos por hora. Eso es lo que dijo el CEO de Didi y lo que dijo el CEO de Uber. Pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que se vive realmente. Es decir, nosotros hicimos el experimento con Didi ayer y vamos a darnos cuenta si eso es verdad. Entonces vamos a coger los 300.000 pesos que nos ganamos el día de ayer y los vamos a dividir entre el número de horas, que son 9 horas. Entonces, haciendo este cálculo, da un total de 33.300 pesos por hora. Es decir, que el día de ayer, en total la hora nos salió por 33.300 pesos, superamos ese umbral. ¿Pero por qué superamos ese umbral? Precisamente por las promociones que cogimos, porque hicimos las 27 carreras y además de eso cogimos la otra promoción de que nos daban 7.000 pesos por completar 5 carreras, que era desde las 4 hasta las 7 de la noche. Entonces, como nosotros cogimos esas promociones, el umbral subió. Pero si nosotros no hubiéramos hecho promoción, no hubiéramos hecho esas promociones, lo normal es que hubiera quedado la hora de trabajo entre 25 y 30.000 pesos. Por eso es muy bueno siempre trabajar con las promociones, para que así rinda mucho más y para tener mucha más ganancia. Ya sabiendo esto, tú que estás viendo este video, yo quiero que tú me comentes aquí abajo y me digas si te parece un buen pago para el día de trabajo, si no te parece, si crees que se desgasta mucho el vehículo o si crees que no conviene trabajar en sí en la plataforma de Didi. Ahora, otra cosa que hay que aclarar, yo no soy conductor profesional. Yo simplemente trabajo en aplicaciones cuando tengo tiempo libre y no tengo nada que hacer. Cuando no tengo nada que hacer, cuando estoy desocupado, yo salgo a trabajar porque prefiero estar trabajando que estar sin hacer nada. Entonces, quiero que tú me digas aquí en los comentarios, que me comentes si vale la pena renunciar a una empresa para trabajar aquí en la aplicación de Didi, o si crees que no vale la pena, porque también el carro se desgasta y hay que meterle mantenimiento, hay que cambiarle llantas, hay que cambiarle pues el aceite mucho más rápido y todas esas cosas. Entonces, por favor, coméntame aquí, quiero que me comentes qué tal te pareció el video, si te gustó, si no te gustó, y alguna recomendación que tú quieras, yo la voy a aceptar. Además de eso, si hay conductores profesionales aquí que se dediquen solamente a conducir en las plataformas de Didi, de Uber y de InDriver, quiero que me lo digan aquí, si están de acuerdo o no con que Didi sea la mejor plataforma. Algún consejo para las personas que de pronto están viendo este video porque quieren dedicarse a eso, si ellos pueden darles algún consejo que de pronto se me escapó a mí, que lo hagan aquí en los comentarios. La verdad quiero que participen y quiero que ustedes que son profesionales en esto comenten qué hice mal, qué no hice mal. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Te voy a estar dejando acá en unas pantallas otros videos que sé que van a interesarte respecto de Colombia, respecto de la ciudad de Medellín. Hice una guía definitiva de cómo se vive en Colombia, cómo se vive aquí en la ciudad de Medellín. Entonces, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que este video te haya gustado y que te haya servido, que te haya aclarado la mente. Y por favor, no olvides suscribirte, no olvides dejar un comentario aquí. No olvides compartir este video, pero sobre todo, suscribirte a este canal, ya que estamos en busca de llegar a los 1000 seguidores. Apenas llevamos una semana y media y ya tenemos 100 seguidores, o sea, es algo bastante bueno. El canal ha tenido bastante movimiento, ya que apenas llevamos una semana y media, que con tu suscripción, con tu ayuda, llegaríamos a muchas más personas y este tipo de videos se podría compartir a mucho más y me ayudaría muchísimo a mí. Así que por favor, suscríbete, comenta, regálame un like si te gustó el video y por favor, suscríbete, que es lo que más necesito yo. Muchísimas gracias y chao, chao.